Muchas gracias por estar esta tarde de nuevo, reunirnos. Algunos ya pues habremos estado hace 8 días y gracias de verdad. Podríamos ahorita estar en casa ocupando nuestro tiempo en cualquier otra actividad. Sin embargo, estos temas que yo digo son temas humanizantes, pues bienvenidos a nuestra vida, porque siempre todo lo que nos haga mejores personas y mejores seres humanos, bueno, pues definitivamente nos vienen muy bien. Así es que muchas gracias por ello. Agradezco mucho también por su invitación y su confianza, porque bueno, pues venir aquí a platicar con tanta gente interesada en estos temas, pues también tiene su chiste, ¿no? Así es que gracias por ello. ¿Cómo estamos pasando esta, decíamos hace 8 días, ochentena, ¿no? Estamos ya algunos en cuenta regresiva contra el 30 de mayo, que al parecer vamos a tener noticias a través de las autoridades de cómo vamos a iniciar, ¿no? A reiniciar la vida, si es de manera escalonada. Ya iremos escuchando noticias, pero bueno, ¿cómo estamos, no? Desde casa, cada quien piense cómo nos estamos sintiendo. Y bueno, ¿por qué este tema? El día de hoy quisiera que hablemos sobre el duelo, pero además sobre el duelo en estos tiempos del COVID-19, que pareciera que pues nos tiene con otro tipo de tareas o de tareas más complejas en la elaboración del duelo. Vamos platicando un poquito por ahí. Hablar de duelo hoy, algunas personas que se están conectando, bueno, por un lado les interesa el tema, por otro tal vez pensaban que era otro el tema. Hablar de duelo tiene una implicación a veces nos da un poco de miedo, esto de contactar realidades a veces es fuerte y sobre todo contactar con el tema de la muerte, sobre todo porque tiene una implicación con el dolor. Y la realidad es que pues nadie queremos sufrir, nadie queremos tener ni dolor físico ni dolor moral. En general, preferimos evitarlo y ojalá si llegara a nuestras vidas, pues que se postergara lo más posible. Pero la realidad es que un día llega, ¿no? Entonces, bueno, si el duelo algún día me toca vivirlo o muy probablemente muchas de las personas que nos escuchan ya han vivido varios duelos, bueno, pues sabrán muy bien de lo que estamos hablando. Sin embargo, hoy me gustaría que tocáramos algunos puntos poniéndoles nombre y apellido, como decíamos, ¿no? A las situaciones para entender si lo que siento es normal y claro, lo que he sentido, mira, se llama de X o Y manera. Esa es la idea de esto. También pensar que, bueno, pues esto del duelo, si me ha pasado a mí, también le pasa a otro. No nada más soy el único que siento de pronto que la vida se nos viene encima. Entonces, aclarar, bueno, pues el duelo es un proceso que inicia de que empezamos a cursar con una pérdida, ¿no? Hay una implicación en el dolor y por eso decimos que iniciamos cursando con un duelo. Insisto, el duelo duele. Es un proceso adaptativo a una nueva realidad. Es un proceso inconsciente. Tampoco es que nos los propongamos desde la conciencia. Entonces, bueno, proceso inconsciente. Y me gustaría, y de manera importante, recalcar que no siempre tiene relación, cuando hablamos de duelo, no siempre tiene una implicación con muerte. Tiene una implicación con pérdidas de todo tipo. Hoy, por ejemplo, con desempleo, con pérdida de la seguridad, de la sensación de certezas, de esperanzas, de sueños y, ¿por qué no?, de vida. Estamos viendo, pues, muchos fallecimientos por el tema del COVID-19. Entonces, bueno, también entender que el duelo va a ser muy personal, lo voy a vivir muy a mi estilo, desde mis recursos personales y es muy respetable. No podemos hacer juicios de cómo alguien puede estar viviendo un duelo a los ojos de otro. Solemos hacer este tipo de juicios. Les comparto un ejemplo chusco. Cuando yo era chica, había una tienda de abarrotes pues muy cerca de casa donde pues íbamos a comprar alguna golosina en la tarde o algo. Y de pronto un buen día la dueña de la tienda, que tenía un marido, pues enviudó. Pero la viuda, la dueña de la tienda, pareciera, y lo entrecomillo, que no sufrió tanto por el enviudar, puesto que se le vio bastante contenta e incluso ni siquiera vestía de negro. Con decirles que a la dueña de la tienda se le apodó por años después de esto como la tienda de la viuda alegre, ¿no? Entonces, bueno, realmente, ¿qué sabemos? ¿Cómo cada quien vamos a ir viviendo nuestros duelos? Esto es algo muy personal y de verdad respetémoslo siempre, porque nadie lo va a vivir como yo lo vivo, ¿no?
Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo sabemos cómo es el duelo, cómo se vive? Varios autores, pero sobre todo gente que se ha dedicado a observar cómo se viven los duelos, han estructurado sus propios modelos de duelo. Y, insisto, esto siempre es con base en la observación. Yo en lo personal trabajo mucho con el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, a quien se le conoce como la pionera de la tanatología en el mundo, una mujer suiza que nació en Zurich, en Suiza, en 1926, falleció en 2004, y que hace una gran aportación a la tanatología en el mundo. En México tuvimos el honor, pues, de tenerla en varias ocasiones, en varios congresos, y ella se dedicó a observar a las personas, a los familiares y a los moribundos, a observar sus procesos, cómo lo vivían, qué sentían, qué decían. Entonces ella se convence de que, o hace la propuesta de que existen 5 etapas en un momento dado en este modelo de duelo. Vamos a revisarlo muy rápidamente para poder continuar después y ubicarlo en lo que estamos viviendo. En un primer momento, Kubler-Ross dice que cuando nosotros recibimos la noticia o somos conscientes o somos notificados de una pérdida, nuestra primera reacción es negar. ¿Por qué tenemos que negar? Y digo tenemos porque es un, insisto, proceso adaptativo, porque entre la noticia y la persona que la recibe, es decir, entre la noticia y yo, me pongo yo de ejemplo, hay que guardar una distancia, porque vamos a suponer, en el caso ahorita que se está viviendo el tema de las defunciones por el COVID, y me voy a enfocar un poquito a la muerte, insisto, el duelo tiene otras connotaciones también en otras situaciones de la vida, pero concretamente hoy, para fines de esta plática, hablemos de la notificación de algún familiar, por ejemplo, que se entera que el familiar murió, en este caso, por este tema de la enfermedad. Y entonces, bueno, hay una necesidad de decir, no, no puede ser lo que está sucediendo, porque es una manera de equilibrarme emocionalmente entre la noticia y yo. Y de pronto decimos, no puede ser cierto, no, no puede ser, yo creo que se equivocaron, como que tendemos a negar justamente una realidad que pareciera la tenemos enfrente. Este es un primer momento del proceso de duelo, la primera fase que propone Kubler-Ross. En un segundo momento, ella dice que iniciamos con el enojo o la rabia. Nos enojamos profundamente con esta noticia porque decimos, ¿por qué en este momento? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué así sucedió? Y nos empezamos a cuestionar una serie de cosas con relación a cómo sucede lo que sucedió, pero sobre todo desde el enojo. La realidad es que nunca se nos va a pedir opinión de cómo queremos que llegue una pérdida. Sí, después nos damos cuenta en el trabajo con los pacientes y se trabajan mucho los hubieras, porque existen un sinnúmero de escenarios que pudieron haber sido diferentes al que realmente fue. Por eso es que el trabajo de los hubieras es importantísimo. Entonces, entramos en mucho enojo en esta segunda fase del duelo. Después inicia la tercera fase, que es el regateo o la negociación. ¿Con quién? En el caso de un tema, de un padecimiento, cuando por ejemplo, algún enfermo es notificado por algún padecimiento terminal, pues la persona, negociamos con el médico cómo va a estar el tratamiento, a ver, doctor, platíqueme, a ver, yo me someto al tratamiento, usted qué me ofrece a cambio. Hay una negociación. En el caso, por ejemplo, con Dios, cuando pues muere un ser querido, negociamos con Dios también, a ver, decimos, Dios mío, si te has llevado a esta persona, a este ser querido, a entrañarle, ahora entonces negociamos, dame por favor fortaleza, dame entereza, ayúdame a entender, porque de verdad es que siento que con esto no voy a poder, ¿no? Esto es la etapa en un momento dado del regateo. Un cuarto momento es la depresión, es esta tristeza profunda, es este tiempo en donde también necesitamos contactar lo vivido y llorarlo. Yo hago la comparación como si nos recostáramos en una cómoda hamaca yucateca, ¿no? Y nos meciéramos un tiempo, porque necesitamos entender, reposar el alma, reposar el pensamiento. Y también existe una depresión que no necesariamente debe preocuparnos,
¿no? Porque la entendemos en un primer momento como una reacción, le llamamos depresión reactiva, porque estamos reaccionando ante lo que estamos viviendo. Entonces, es normal que estemos reaccionando, es normal que se nos vea muy triste, muy desanimado, incluso nos alejemos en un momento dado de grupos, no queremos estar con nadie, no queremos hablar con nadie. Ya si la persona está por meses, semanas, meses, en una postura de desánimo, pero con falta de apetito o exceso de apetito, falta de sueño o exceso de sueño, una serie de síntomas, pues ahí ya podríamos empezar a sospechar que pudiera haber una depresión de otro tipo y ahí pues valdría la pena la valoración en un momento dado a nivel psiquiátrico, porque si la persona en duelo requiriera un medicamento, bueno, pues nadie mejor que un psiquiatra para poder hacer la valoración y en un momento dado la medicación. Y Kubler-Ross dice, finalmente, y digo finalmente, este es un tema amplísimo, pero pues hoy estamos un poco contra el reloj, la quinta etapa que Kubler-Ross dice que llevamos a cabo en un momento, en un proceso de duelo, es la aceptación. La aceptación es, para los tanatólogos, para nosotros es como llegar a la meta final en una carrera, es poder llevar de la mano en el acompañamiento a un paciente en duelo. Cuando un paciente sentimos, observamos, y él mismo lo testimonia, que ha llegado a la aceptación, es cuando decimos que la persona vuelve a retomar las riendas de su vida para continuar la vida de otra manera. Evidentemente, con el duelo, evidentemente, pero es una situación que se resuelve. La verdad es que de inicio, cuando el duelo comienza, pensamos que nunca vamos a volver a estar bien y la realidad es que sí se llega a estar bien. ¿Cuánto tiempo lleva un proceso de duelo? Es muy variable en cada quien, depende mucho de los recursos personales de cada quien, cómo somos, en qué creemos, de qué nos valemos, en nuestra espiritualidad, una serie de recursos que van a determinar mucho cómo vamos a llevar a cabo nuestro duelo. Sin embargo, hay mucha inquietud, las personas preguntan mucho tiempos, solemos siempre requerir tiempos y podemos hablar en un momento dado de que inicia el duelo a que termina, hablar más o menos entre de que sucede la pérdida a 2 años más o menos. Hemos visto pacientes que resuelven muchísimo más rápido, en meses vamos a decir, la pérdida, no, el duelo, y otros pacientes pues requieren un poquito más de tiempo. Pero todo esto es muy variable, insisto, es algo muy, pero muy personal. ¿Qué está pasando hoy con el tema del COVID-19, en donde estamos viendo muchísima gente que está muriendo, mucha gente está contagiándose, enfermando y un importante porcentaje está falleciendo? Estas etapas de las que estamos hablando se pueden acentuar. Puede ser que se prolonguen un poquito más. Porque, ¿qué pasa? Yo les hablé ahorita de un modelo normal en el sentido de lo que veíamos antes en un momento dado cuando fallecía alguien por alguna enfermedad. El COVID-19 le ha puesto una cara diferente al duelo. Es una terminalidad rapidísima. Pareciera que ni tiempo nos da, como decimos, de meter las manos. Cuando un paciente es diagnosticado por una enfermedad terminal, pues en ocasiones suceden meses o años y nos vamos preparando ante la posibilidad de su muerte, hasta que incluso llega su muerte. En el caso del COVID, pareciera que estamos contra reloj también, ¿no? Es un tema muy fuerte, entonces pensamos que el duelo se va a considerar en un momento dado como un duelo postergado, porque justamente va a tener implicaciones sobre la manera de cómo vamos a ir elaborando este duelo, ¿no? Algunos factores, por ejemplo, no se puede acompañar presencialmente hoy día a alguien que está enfermo de COVID, que está agravándose y que incluso fallecerá por COVID. El equipo médico realmente, ¿no? Estamos viendo cosas maravillosas de solidaridad. Hombre, decimos de verdad que hoy ser médico, ser enfermera, ser camillero, ser enfermero, qué complicado, ¿no? Qué complicado la tienen. Son los grandes héroes, ¿no? Evidentemente, pero están ayudando mucho a través de tabletas, contactar al familiar con el paciente en su cama, que se puedan ver, que puedan platicar unos segundos. Cuando el paciente no puede hablar, por lo menos con una mirada, hay una
imagen de los seres queridos. En otras ocasiones, dependiendo del estado del paciente, está la vía telefónica también. Entonces, bueno, qué maravilla que las redes sociales hoy están pudiendo acercarnos, ¿no? Hay un gran miedo al contagio, por supuesto. Si se fijan ustedes, normalmente cuando con cualquier otro padecimiento, si tenemos algún familiar enfermo, incluso grave, llegamos al hospital, nos quedamos ahí, acompañamos, pero no tenemos este ingrediente que es el terror de contagiar. En primer lugar, dejamos al paciente en el hospital y nos tenemos que retirar. No podemos permanecer ahí acompañando, ni cuidando. Ni siquiera podemos ser testigos de las noticias que surjan de su salud en el momento preciso, porque la situación es muy compleja, porque hay cantidad de pacientes y porque corremos el riesgo de contagiar. Entonces, dejamos al paciente y nos regresamos a casa, o algunas familiares, hemos visto imágenes de familiares que se quedan en la calle esperando noticias, pero siempre bajo el riesgo del contagio. Entonces, este es un elemento que se está hoy aumentando a esta situación. Y también estamos viendo la notificación cuando el paciente llega a fallecer, una notificación de su fallecimiento muy a posteriori o de una manera muy inadecuada. Ustedes se podrán preguntar ahorita, bueno, ¿cuándo es adecuado dar la noticia de un fallecimiento? Hombre, siempre es muy fuerte, pero la realidad es que hoy hemos visto también imágenes en donde telefónicamente ha pasado en muchas ocasiones tras de una reja, ¿no? A gritos, tal vez, mencionando el nombre de algún paciente, del responsable, para que cuando buenamente se acerca a las rejas es informado de que la reja, me refiero a la reja del hospital, es informado de que el paciente falleció. En fin, estamos viendo de verdad escenas muy, muy fuertes, pero sobre todo hay un ingrediente importantísimo y triste, desgraciadamente, que es la sensación y el sentimiento de que mi familiar murió solo. Entonces, esto es muy complejo. Me gustaría que hagamos citar, si ustedes alguna vez han tenido el gozo de leer en el libro del Eclesiastés de la Biblia, ábranlo, por favor, en el Eclesiastés capítulo 3, habla de que hay un tiempo para todo en la vida. E inicia diciendo, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Pero también hay un apartado que dice, hay un tiempo para abrazar y un tiempo para privarse de los abrazos. Y me impacta mucho porque eso es lo que estamos viendo hoy textualmente, ¿no? Esta falta de abrazos, de cercanía, de posibilidad de despedir como nos hubiera gustado a nuestro ser querido, ¿no? Hoy, desgraciadamente, se le notifica a la familia, entonces el deceso puede acercarse una o dos personas cuando máximo, ¿no? A recibir el cuerpo del familiar. Evidentemente es una entrega con miedo, con distancia, con frialdad, porque de nuevo está el tema del probable contagio, ¿no? Entonces, sin abrazos previos, sin palabras de despedida, que qué importantes son en el ritual del duelo, o por lo menos eso es lo que siempre hemos acostumbrado, pero lo que estamos viendo hoy no lo habíamos visto. A ver, sí, en algunas muertes inesperadas este tipo de situaciones han sucedido, pero aquí también hay un ingrediente que más o menos nos aligera un poquito, que es lo que llamamos el duelo anticipatorio. Cuando hoy un paciente, un familiar nuestro, es diagnosticado por COVID-19 y vemos que se va complicando su estado de salud, que tiene que ser ingresado y que nos notifican que se está agravando, este duelo está ahí presente, es decir, nos estamos anticipando a esta muerte, nos estamos preparando, entre comillas, a la muerte muy probable y muy cercana de nuestro familiar. Se están presentando entonces emociones que llamamos nosotros entremezcladas, porque se pueden presentar todas juntas, o una sola, o dos. Y una de estas emociones entremezcladas, evidentemente, es la ansiedad. La ansiedad, este miedo al futuro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Si dejo ahí a mi paciente, regresaré, lo volveré a ver, no lo volveré a ver. Cuando lo vea ya habrá fallecido, en fin, una serie de cuestionamientos. Hay también mucha frustración. Frustración porque nos está rebasando el tema, porque no podemos hacer mayor cosa con relación a esta presencia, decíamos, ¿no? Es infinitamente mucho más deseable haber podido estar en su habitación, estarle dando la mano, estar viendo cómo va todo, doctor, cómo lo ve. Todo este
todo este ritual de acompañamiento que es fundamental. Bueno, pues aquí, desgraciadamente, nos lo estamos teniendo que brincar, ¿no? Entonces, la frustración trae como resultado, pues, tristeza o enojo, por supuesto, porque también podemos estar muy, muy tristes porque no podemos hacer mayor cosa, ¿no? Otro factor que estamos encontrando mucho, otra emoción en los familiares, es la culpa. Nos sentimos brutalmente culpables por no poder estar ahí, por no haber podido acompañar, por no poder haber despedido, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante que pensemos que la despedida no nada más es la única, es decir, al final de la vida de alguien no es que se esfume todo, sino ahí queda toda una historia de vínculo con esa persona. Entonces es muy importante, y hoy invitamos a las personas que vivieran alguna circunstancia de estas, que se queden también con todo lo que hubo en vida. Desgraciadamente, está el dolor que solemos instalarnos en el momento último, en la terminalidad. Pero la realidad es que la persona que se va nos deja muy llenos de muchísimas otras cosas. Entonces, sí, en ese momento nos vamos a enfocar en lo que nos hubiera gustado al final, pero vamos a ver cómo es un gran recurso estar retomando todo lo que sí hubo en vida, ¿no? Hay una sensación de que se esfuma el familiar porque no pudimos hacer todo este tipo de rituales. Los rituales, decimos, entonces, son fundamentales para este equilibrio psicoemocional de todos nosotros, que tienen que ver, evidentemente, con nuestra calidad de vida. Los procesos de acompañamiento, en un proceso normal, cuando muere alguien, pues hay una notificación, un diagnóstico de la enfermedad, de una muerte probable, hay un acompañamiento, viene el deceso, nos despedimos, hay un velorio, ¿no? Hay pésames, abrazos de familiares, misas, una serie de rituales que convencionalmente es lo que llevamos a cabo, y aún así suele ser muy dolorosa la pérdida de un ser querido. Entonces, cuanto más, ¿no?, lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué recursos tenemos hoy en la actualidad ante esta situación del COVID-19? ¿Cómo podemos en un momento dado ir resolviendo o elaborando de la mejor manera nuestro duelo? Bueno, pues un recurso es buscar apoyo profesional. Esta posibilidad de poner en palabras lo que estoy viviendo, este gran dolor que tengo, ser escuchado. Nos viene muy bien ser escuchado. Incluso en ocasiones los pacientes se dedican una buena parte de la sesión a llorar. Pues bien, bienvenido. También, ¿no? También se sana a través de las lágrimas, y a través de las lágrimas se habla también. En ocasiones hay mucha ansiedad y las personas nos preguntan mucho de qué manera dar un pésame, qué decirle a la persona que ha perdido un ser querido. Y la verdad es que como en ocasiones no encontramos palabras, pues el silencio también es una manera de acompañar. Un abrazo, ¿no? Ojalá lo volvamos a poder dar en breve, dice más a veces que palabras. Entonces también comprendamos la importancia de acompañar a través del silencio. Escribir una carta es otro recurso que estamos recomendando hoy día, de cómo nos hubiera gustado escribirle a la persona que falleció, cómo nos hubiera gustado habernos despedido, volvemos a lo mismo, la terapia de los hubieras, ¿no?, que nos permite poner totalmente de frente todas las posibilidades que se nos fueron de las manos, pero las cartas realmente hacen una gran catarsis, es bastante sanador poder escribir este tipo de cosas, ¿no? También hoy se estaba recomendando que planeemos un homenaje para la persona que se fue. En cuanto se pueda, nos reuniremos con las personas queridas que querían a la persona que falleció, y le podemos, pues, leer esa carta o pedirle a todos los presentes, cuando podamos reunirnos en un tiempo, ojalá sea breve, que digan con qué se quedaron de esa persona. Es una situación, pues, muy bonita. En Alaska existe este ritual que en el momento del funeral está, pues, de cuerpo presente la persona que falleció, y todas las personas que van al velorio hablan, ¿no? Hablan de la persona, qué les dejó, qué opinaron de él. Incluso si tienen algún tema pendiente, pues lo exponen. Es una manera de despedirnos también. Entonces, estamos recomendando esto.
que después lo podamos hacer, porque evidentemente el después llegará. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero brevemente, no hay que perder la esperanza. En breve podremos volvernos a abrazar, ¿no? Esto es muy importante. Y una gran noticia es que, bueno, las cosas, yo sí creo, volverán a estar bien. A ver, nunca serán como antes, porque si en un momento dado, pues, de lo que estamos hablando, perdimos algún ser querido, algún familiar, algún conocido, pues siempre su ausencia será una realidad. No estará ya esa persona, pero todo volverá a ir. Entonces, esto no hay que perderlo de vista. Me parece que es una situación bastante importante, que pensemos que siempre hay esperanza, que nos volveremos a reunir. ¿Cómo elaborar el duelo en un momento dado? Bueno, pues ahorita, de momento, en lo que buscamos ayuda, en lo que podemos hacer estos rituales de despedida, pues ser conscientes de lo que sentimos, permitirnos hablar, llorar todo lo necesario. Esto nos permite disminuir culpas y disminuir ansiedad. Es interesante también que el grupo familiar, porque no nada más uno queda en el hubiera o uno se quedó con ganas de, sino todo el grupo familiar quedó corto en un momento dado en esta despedida. Entonces, hablarlo, cómo nos hubiera gustado que esto hubiera sucedido, con qué nos quedamos dependientes, esto es importante. Otro punto que recomendamos es no pelearnos en contra de la impotencia. De verdad, esto no se eligió, así no nos hubiera gustado de otra manera, simple y sencillamente así sucedió. Imagínense también lo que está pasando con todo el equipo médico, decía yo, pues yo creo que de pronto quisieran tener, por un lado, cualquier otra profesión u oficio menos la que están teniendo. Y sin embargo, se están permitiendo vivir un proceso infinitamente humanizante. Las experiencias que están teniendo, lo que están viendo, yo creo que los dejará tocados para el resto de la vida, ¿no? También estamos viendo que muchos están entregando la vida, ¿no?, al ser contagiados y fallecer. Muchos otros, bueno, están con tiempo regresando a casa o librando tener una situación asintomática detectada y guardados en casa, pero de verdad es que el equipo médico, qué grande y qué importante está resultando en estos momentos, ¿no? Entonces, no pelear en contra de la impotencia, bajemos la guardia, echemos mano de la espiritualidad, pongámonos en manos de Dios, entender que esto de verdad somos tan pequeños con relación a esta situación del nacer y del morir. Es maravilloso pensar también que Dios es el autor de la vida y de la muerte, y que en medio de la vida y de la muerte, en medio de la muerte y del nacer, perdón, está la vida, justamente. Entonces, yo los invitaría también a que hoy hagamos lo mejor que podamos con todos nuestros seres queridos. Si bien nunca sabremos cuándo nos iremos de este mundo, es importante que hagamos conciencia de tener las mejores relaciones que podamos tener. Cuando alguien se va, cuando alguien muere, ahí se frenó mi posibilidad de mi relación con esa persona. Ahí se terminó. Entonces, sería maravilloso que cuando esta relación de vida termine, tengamos un saldo a favor en la relación de la persona que se fue. Y como nunca sabemos quién se va a ir, pues en todo momento hay que estar trabajando con todas las personas de la mejor manera posible. Las personas significativas, sobre todo. Porque lo que queremos justamente es quedarnos muy, pero muy en paz. Entonces, siempre con 4 herramientas que me parece que son fundamentales, que es pedir perdón, si tenemos por ahí pendiente pedir un perdón, dar el perdón a quien no lo solicita, decir te quiero continuamente, y el tema de agradecer, ¿no? Son estas 4 claves que me parece que nos pueden ir refrescando todos los días en nuestras relaciones con las personas, y que si llegáramos en un momento dado a romper el vínculo, a desligarnos de esta persona porque fallece, nos quedemos con un buen sabor de boca al final de la vida. Entonces, siempre estamos invitados a modificar. Ahorita estamos viendo casos cercanos probablemente y nos las estamos, y pensamos, ¿no?, de la que nos estamos salvando, gracias Dios, porque no es mi familiar, porque no soy yo,
bueno, pero no sabemos si podemos ser nosotros o nuestros familiares. Entonces, hoy, manos a la obra con este pulir y perfeccionar y mejorar nuestras relaciones interpersonales en familia y con todos nuestros seres queridos para quedarnos con un muy, muy buen sabor de boca. Bueno, me parece que también es importante apuntar que la despedida no es solo en el minuto final de la vida, insisto. ¿Qué sí tuvo de bueno mi relación con la persona de la cual no me pude hoy despedir? ¿Con qué se habrá ido de mí? ¿Y con qué me quedé yo de ella? Esto también resulta bastante sanador en circunstancias como estas, en donde sentimos que nos quedamos con muchos pendientes, ¿no? Creo que lo podremos hacer después. Creo que cuando nos podamos reunir, insisto, cuando nos podamos volver a abrazar, nos abrazaremos y podremos entonces elaborar postergadamente, porque tal vez no en el momento, sino un poquito después, este tipo de rituales son fundamentales, necesitamos sanar y son fundamentales para la elaboración de nuestro duelo. Y después de un tiempo, no sabemos cuánto, en un momento dado, llegaremos a la aceptación de lo vivido. Aun cuando lleguemos a aceptar y retomemos las riendas de nuestra vida sin la persona que perdimos, aún a pesar de esto, es muy importante que sintamos que podemos volver a retomar la vida. Es muy, muy importante. Podremos volver a estar bastante bien aún a pesar de esto. Nosotros, a través de Sengelistli, de la Arquidiócesis, tenemos la posibilidad de acompañar en un momento dado estos procesos de duelo. Si alguien de las personas que nos escucha requiriera acercarse para ser escuchado o acompañado, bueno, pues estamos a sus órdenes. Y decirles también que, ¿cuál sería en un momento dado, como idea final, el por qué hay que resolver los duelos? Porque desgraciadamente no va a ser uno el que vivamos, sino muchos, varios. Y cuando no se resuelven en tiempo y en forma, se pueden llegar a empatar, a juntar, y entonces se va haciendo una bola de nieve, y entonces nuestras reacciones ante las nuevas vivencias pueden empezar a ser bastante inadecuadas, porque estamos, como decimos, atorados con una serie de cosas que no se resolvieron con antelación. El deseo, lo recomendable, es que ante cada duelo haya una resolución. Sería lo ideal. Entonces siempre estaremos listos para ir perdiendo, porque desgraciadamente, pues la vida tiene esta implicación, ¿no? Ir perdiendo continuamente. Y otra aclaración que me gustaría hacer es que este modelo de duelo que yo les comentaba de las etapas de Kübler-Ross, de la negación, del enojo, del regateo, de la depresión y al final de la aceptación, son muy variables en cada persona. Imaginemos que fuera una línea horizontal y que tuviera 5 momentos, que vamos como brincando del 1 al 2, de 2 al 3. En ocasiones tenemos regresiones. Por eso es que algunas personas que están en duelo, unos días están muy bien y otros días se sienten fatal de nuevo. Sienten que regresaron, que otra vez están partiendo de cero. Y no, es importante recordar que ya hay un camino andado en el proceso de duelo, que nunca será lo mismo que desde el inicio, pero que tendremos días buenos, pero también tendremos días un poquito más complicados. Entonces los invito a que sí requieren ser escuchados, cada quien revise si tiene por ahí algún duelo que no ha resuelto. Nunca es tarde, hay que hacerlo. No esperemos a que este duelo que tenemos guardado en un cajón de pronto dé sus golpecitos y nos obligue, ¿no?, a jalar este cajón ya lleno de muchas consecuencias. Vamos trabajando uno a uno, los invito, cada quien medite qué tiene que hacer, qué duelos tiene inconclusos, trabájelos. Y bueno, pues ante esta circunstancia del COVID, este tema puede resultar muy fuerte, son realidades. Les agradezco que se hayan querido informar de esto. No es fácil, pero son situaciones humanas. Entender estos procesos nos humaniza, porque además nos permitiremos también escuchar al de junto. Hoy, este ratito muy breve, me encantaría que les haya dejado alguna idea concreta para la historia personal suya, o por si en un momento dado tuvieran que escuchar a alguien, acompañar a alguien, se hayan quedado con algunos recursos, alguna idea especial que les haya aclarado esto. Con eso,
pues nos damos por bien servidos este ratito, pero siempre ser escucha de alguien, pues viene muy bien, ¿no? Y otra última aclaración. Es muy importante una persona que está en duelo, que sea quien hable más que el que escucha, ¿no? Se dice que el que escucha necesita tener 2 orejas y nada más, bueno, por eso todos solo tenemos una boca, ¿no? Hay que hablar menos de lo que escuchamos. En situaciones de duelo, lo que se requiere es hacer bastante escucha y el que está hablando necesita demasiada oreja. Pues les agradezco su tiempo, no sé si por ahí hay dudas, comentarios, pues abrimos el espacio. Te agradecemos mucho, Mariloli. Tenemos una pregunta que nos hizo Genaro Molina desde Guadalajara. La ansiedad se está generando en las personas de la tercera edad más por estar escuchando malas noticias. ¿Sería conveniente mejor ocuparse en actividades que no les haga preocuparse por lo que pasa? Gracias, saludos. Fíjate que yo soy enemiga de la negación. O sea, no me encanta que borremos con una goma las realidades. Me parece que es importante. No sé si me escuchan, hay interferencia por ahí con algún micrófono. Ya lo cerramos, ya lo cerramos. Bien, sí, decía yo que yo soy totalmente amiga de la realidad. Me parece que el adulto mayor, a veces solemos tratarlos como niños, ¿no? Cuando, no hay que olvidar el camino andado que ya tienen. Son adultos, han caminado mucho más. Evidentemente les queda menos tiempo por caminar, pero no son tontos, no los invalidemos. Entonces, todo dosificado, como a los niños también. A los niños les estamos dosificando la información. El adulto mayor es libre de informarse. Si sentimos que le está generando mucha ansiedad, hombre, sí, ocupémoslo de manera que se distraiga, pero no lo podemos sustraer de una realidad que se está viviendo. Entonces, yo creo que todo con medida me parece que puede ser viable. Y una gran recomendación, si lo sentimos muy ansioso, preguntémosle, oye, te estoy sintiendo muy ansioso, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué opinas de estas noticias? Si tú fueras joven, ¿qué crees que hubiera pasado? ¿Pensaste haber vivido esta situación hoy día? ¿Pensaste llegar a esta edad viviendo esto? Este tipo de cuestionamientos lo que van a ayudar es que ponga en palabras sus emociones, que abra su corazón y que disminuya su ansiedad. Esa sería mi recomendación. Gracias, Mariloli. Una pregunta más. ¿Algún video recomendado para evitar el desapego? Perdón, para el desapego, dice aquí. Pues mira, video de momento no. Hay una fórmula que me parece muy importante que dice que pues sufre de desapego el que vive del pasado, ¿no? Y sufre de ansiedad el que tiene la vista puesta hacia el futuro. Que mientras más ubicados estemos en el presente, pues vamos a ir por la vida de una manera mucho más ligera. De momento no tendría yo algún documento, déjame, lo reviso y puede ser que lo pudiéramos recomendar dentro de 8 días en el siguiente programa. De eso sí, me puedo comprometer con eso, porque de momento no tengo el dato de este video. Ok, muchas gracias. Mira, una más para que las siguientes sean por parte de Maribel y Felipe. ¿Cuánto tiempo dura el duelo en la pérdida de un empleo? ¿Y qué recomendaciones tienes para pasarlo lo más rápido posible? Bueno, hoy día, y bueno, no sé si ahorita bajo esta circunstancia del COVID-19, pero sé que existen empresas que se dedican como a dar coaching con relación a cómo hacerse de herramientas para la búsqueda más asertiva de un empleo. Desgraciadamente, las tasas de desempleo hoy pues van a tener números importantes. Me parece que hay que, bueno, por un lado, si esta persona se encuentra verdaderamente rebasada ante la circunstancia de su pérdida de empleo, pues estaría muy bien que se acercara a un acompañamiento psicológico, tanatológico con relación a la pérdida. Uno, porque eso le ayudaría a acomodar el pensamiento y a generar actitudes propositivas, ¿no? Por un lado. Y por otro, probablemente muchas personas de inicio tengan que autoemplearse, tengan que ser un poco creativas para generar ingresos pronto, en un momento dado, y bueno, pues estar atentos y con una buena actitud a través del acompañamiento, abiertos a lo que se vaya abriendo laboralmente, ¿no? Muchas gracias. Le dejamos el micrófono a Maribel y a Felipe para las siguientes preguntas.
Gracias. Sí, por aquí tenemos una que nos dice, hoy escuchamos noticias de un niño que se suicidó porque lo regañaban todo el día en su casa y de una niña por una bala perdida que murió. ¿Qué habría que decirle a los papás con estas pérdidas? Y bueno, evidentemente el tema del suicidio se considera una de las muertes más culpígenas, porque si ahorita hablábamos de hubieras, en el caso del suicidio, pues siempre queda por un buen rato esta sensación de lo que dejamos de hacer, qué pudimos haber hecho, pero sobre todo cómo lo pudimos haber evitado, ¿no? Yo por lo que he trabajado y conocido pacientes familiares, evidentemente, de personas que se han suicidado, lo que se ha encontrado en común e incluso a través de cartas póstumas y de lo que se ha investigado es que hay una gran desesperanza en el suicidio. Eso es lo que sí, porque si bien nunca conoceremos la causa última de por qué alguien se suicida, lo que sí se ha observado es que hay una gran desesperanza. Evidentemente, estos padres de este niña, de este chico, chica que se suicidó, urgentemente requieren ser escuchados, requieren de un acompañamiento profesional para que puedan poner en palabras este gran dolor que tienen, ¿no? Obviamente, bueno, pues siempre el recurso de la espiritualidad a la luz de la fe. En ocasiones no encontramos aún así respuestas, pero muchas veces sí. A la luz de la fe entendemos que, bueno, todos nos hemos de ir algún día de este mundo, hay maneras y evidentemente el suicidio es la manera última que nos hubiera gustado por la cual hubiera muerto nuestro hijo, pero yo recomendaría a esta pareja urgentemente, si ellos están de acuerdo, porque esto es importantísimo, nadie puede iniciar un proceso terapéutico si no hay voluntad. Si esta pareja estuviera dispuesta a trabajarlo, que lo trabaje a través de un acompañamiento profesional. Sí se está llegando a niveles muy grandes de estrés, pero desgraciadamente también cuando alguien se quita la vida, ya había una antesala de problemática previa. No es que sea un arrebato, por lo general hay una antesala de conflictos previos. Y el otro ejemplo era, perdón, que no nada más era lo de suicidio. Una niña que Lo de murió la de bala una bala perdida. perdida. Uh-huh. Lo de la bala perdida. Efectivamente también, bueno, pues una muerte inesperada también es un tema bastante complejo, porque pues como este caso que decíamos, no hay una antesala, no hay un duelo anticipatorio, no tenemos material para haber visto venir este fallecimiento. Entonces, también es un tema bastante complejo. A la luz de la fe, insisto, pues todos tenemos fecha de nacimiento, nunca, qué bueno, que no conocemos la fecha en la que vamos a fallecer. Imaginémonos que al inicio de nuestra vida les hubieran entregado a nuestros padres, así como el acta de nacimiento, engrapado detrás un certificado de función, la vida sería muy compleja, viviríamos muy agobiados. Qué bueno que no lo sabemos. Sin embargo, estas muertes pues nos vienen a sacudir de una manera terrible. También sería de la idea de que estas personas, esta familia, tuvieran una intervención terapéutica pronta para que pronto pueda empezar a poner en palabras el grandísimo dolor y la grandísima tristeza que hoy los está tocando, ¿no? Alguien nos pregunta, estoy pasando por un duelo emocional por la pérdida de una relación, me siento muy angustiada y sí necesito ser escuchada porque me siento llena de culpas. Muy bien. También, pues bueno, bienvenidísima en un momento dado un espacio terapéutico. La ruptura de una pareja tiene una gran implicación en las expectativas que se tenían sobre esa relación. Hasta dónde pensábamos que llegaríamos en esa relación y un buen día pues se termina. También lo mismo. La mayoría de la ruptura de relaciones se ve venir. Hay ciertas señales de que las cosas pueden no estar funcionando, ¿no? Salvo ciertas sorpresas de repente, pero por lo general hay una manera de revisar qué se veía venir, qué expectativas se rompen y poner en palabras. Qué bueno que esta chica está muy clara de que le va a venir muy bien poderlo hablar, así es que pues bueno, que no se tarde también en buscar acompañamiento, ¿no? Miren, esto es importante aclararlo, porque ahorita algunas personas dirán, bueno, ¿qué no, un duelo no se puede resolver cada quien por sí solo? Hombre, sí, y hay mucha gente que lo hace, pero en ocasiones la situación nos rebasa, nos pone mal, nos estamos sintiendo demasiado mal,
sentimos que no podemos con este dolor, no siento tener las herramientas suficientes, me siento rebasado. Es entonces cuando me doy cuenta de que requiero ayuda. Otras personas resuelven por sí solos, eso también lo hemos encontrado, ¿no? Depende de mis recursos personales, mi historia personal, mi temperamento, muchas cosas, ¿no? Por último, Mariloli, alguien nos dice, si estamos viendo que una persona está pasando por un duelo, ¿qué tanto debemos intervenir si ella nos lo pide o no? ¿O debemos esperar a que ella acuda a nosotros? Fíjate que hay una técnica que a mí me encanta, que se llama técnica del reflejo de sentimientos, en donde, sin ánimo de ser invasivos, podemos lanzarle a la persona una pregunta, una suposición. Es decir, veo yo a alguien muy triste y como tal vez se va a sentir molesto si yo le pregunto qué está pasando, le puedo decir, oye, ¿te observo triste? ¿Estoy en lo cierto? Entonces lanzo como una aseveración, pero en forma de pregunta, que al de enfrente le hace sentido y dice, sí, claro, por supuesto, ¿no? Estoy verdaderamente muy triste. O alguien que está muy enojado, estando muy reactivo, porque no está hablando lo que le está pasando, pero está muy reactivo, sí se le puede también decir, oye, te observo muy enojado, ¿qué pasa? Entonces, sí, claro, estoy muy enojado. Y entonces se puede empezar a abrir y a poner en palabras lo que le está sucediendo. Es una técnica bastante recomendable y que funciona bastante bien, sin ánimo, insisto, de ser invasivos. Si la persona se cierra ante esta pregunta, quiere decir que no es el momento, habrá que esperar, ¿no? También hay que ser respetuosos del dolor, sí. ¿Qué es más difícil de superar, Mariloli? ¿Una pérdida física de una persona que muere, pero que finalmente pues llegas a recuperar porque sabes que todos vamos a morir y te recuperarás en algún momento según haya sido la pérdida de difícil, o una pérdida emocional? ¿Qué es más difícil superar el duelo? ¿En cuál de las dos situaciones? Lo que pasa es que, a ver, una pérdida emocional pues tiene que ver también con la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo sería el de la pérdida emocional? ¿Qué ejemplo podríamos poner? Porque evidentemente si algo duele en el caso de un ser querido, justamente es el vínculo que se tenía versus la ausencia. O sea, la ausencia es lo que realmente duele, ¿no? Darnos cuenta que la persona, hombre, sí, trascendió, hizo maravillas, me dejó muy lleno, pero físicamente no está más. Hombre, esa es la parte más fuerte, ¿no? La ausencia como tal. Pérdidas emocionales, bueno, pues es que tienen una implicación en muchas cosas, ¿no? En muchísimas cosas. Simplemente gente, por ejemplo, que no tiene hijos, pero que tiene mascotas, bueno, que se muera su mascota, hombre, es un tema, ¿no? Es una pérdida emocional muy fuerte, que no hay que minimizarla, porque hay personas que dirán, ay, por Dios, era su perro, o sea, que le bajen. A ver, no, momento. Era un animal muy significativo, gran compañero, y de verdad la pasan muy, muy mal. Entonces, pues yo creo que toda pérdida tiene una implicación desde la emocionalidad, por supuesto. Muy bien, gracias. No sé si Liliana, ¿tienes alguna otra? No, ninguna pregunta más. Muchas gracias. Pues esperemos que este ratito que tocamos estas fibras sensibles, es un tema delicado, pero bueno, que cada quien se lleve algo. Yo agradezco el tiempo que dedicaron, pues que dejaron por ahí pendiente el rompecabezas, el trabajo de oficina, lo que estaban cocinando, la limpieza en casa, todos estamos ocupadísimos porque, a ver, hay gente a la que le está sobrando tiempo, pero la mayoría estamos ocupadísimos al interior de casa, ¿no? Pues yo les agradezco que se hayan dado un espacio y en estos procesos que iniciaba yo diciendo son tan humanizantes. Pues muchas gracias, Mariloli. Estoy seguro. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere, con otro tema similar a esto de pérdidas durante la cuarentena, pero bueno, la ochentena, vamos platicando dentro de 8 días, si Dios quiere, ¿ok?